eh, esas patentes sean aprovechadas, ¿sí? Y no que solamente se queden allí. No, yo he generado muchas patentes, pero realmente si no tiene impacto, pues no van a ir más allá. Entonces, Si creo no que es eso tiene que aceptada por ir. el mercado, no es innovación. Así de sencillo. Exacto, exacto. Y entonces ese conocimiento teórico tiene que ir de la mano con la práctica, ¿no? Que realmente le sean útiles a la humanidad, ¿no? Claro, Es es que una innovación, pero muchas de estas innovaciones, ¿qué eran? Ahí no había mucha ciencia por detrás. Eran procesos de aprendizaje, empirismo, etcétera. Pero hoy en día, las innovaciones tienen por detrás mucho conocimiento científico, no empirismo, sino mucho conocimiento científico. Ahora, cuando se empezaron las investigaciones sobre el ADN, investigación básica, mucha gente no sabía el potencial ni para qué iba a servir, ¿no? Eh, Ahora, ¿quién financia esa investigación básica donde usted no sabe todo el potencial que puede tener, por qué es importante eso, ¿no? Y cómo se puede convertir en innovaciones? Por ejemplo, todo lo que es la teoría de juegos, el teorema del equilibrio de Nash, John Nash, matemático joven, este, eh, lo escribe a los 19 años y al principio no se sabía un teorema muy elegante matemáticamente, etcétera, 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 pero luego se va descubriendo la importancia que tiene, por ejemplo, en el mundo de la diplomacia, en el mundo de las negociaciones, etcétera. Y, y, y esa era una investigación que estaba allí, el conocimiento estaba creado, pero no se había convertido en innovación, ¿no? En este caso, en el campo de las relaciones internacionales, que es donde lo comienzan a aplicar en las negociaciones. Entonces, ¿quién hace el gasto? La pregunta, si las innovaciones hoy en día tienen por detrás mucho conocimiento científico, ¿quién hace el gasto de eso? Fíjense ustedes todos los laboratorios poderosos y la gran cantidad de nuevos productos que tiene la industria farmacéutica, ¿no? Ok, hay investigación por detrás, pero mucha de esa investigación básica no la han hecho ni la han financiado las industrias farmacéuticas. Es muy probable que Apple, Microsoft, muy probable no, lo dicen investigaciones, Apple, Microsoft, todas estas compañías que valen un dineral en las bolsas de valores hoy porque producen inteligencia artificial generativa, este, se están aprovechando de una investigación básica que no era una innovación, pero que alguien la financió. ¿Quién la financió? Y eso no se dice normalmente. Eran financiamientos del Estado, pues subsidios del Estado. Si ustedes ven, si ustedes ven eh, las políticas de desarrollo productivo que significa la ley antiinflacionaria de Joe Biden, que es donde hay varias leyes, pero está la ley de los microchips. Allí hay una gran cantidad de dinero del Estado norteamericano de subsidios que están destinadas a, que a fortalecer la investigación en los microchips, ¿no? Y de allí saldrán microchips cada vez más poderosos, más veloces, etcétera. Investigación y subsidios, o sea, fondos para financiar la investigación en energías verdes, etcétera. Eso es una gran ley bueno, que tiene unos fondos del Estado, estamos hablando de miles de millones de dólares, etcétera, ¿no? Entonces, quien tenga ese conocimiento científico y a partir de allí desarrolle innovaciones, pues van a seguir dominando el mundo, ¿no? Esos son los países que van a crecer a mayor velocidad. Y entonces ustedes ven
esa pelea entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, peleando por no quedarse rezagada, etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? eh, Aplicando financiamiento, política de desarrollo productivo, planes para fortalecer el conocimiento científico y tecnológico y desarrollar innovaciones. Frank, Gracias, doctor Gutiérrez. No, no me funcionaba porque estoy aquí un aparato prestado por la digeriatría, ya estoy en el mundo de la digeriatría viejo digital, entonces no me funcionaba. Pido disculpas por haberle interrumpido recientemente. En el chat he colocado unos comentarios. El primero tiene que ver con esa experiencia maravillosa que la ULA apuntaló aquí, que era el parque tecnológico para coadyuvar a ese crecimiento y desarrollo económico, obviamente con epicentro Mérida, pero que se podía extender esa experiencia al país. La otra experiencia que usted y yo vivimos muy de cerca es la de la zona libre científica, tecnológica y cultural. De hecho, en esa zona del municipio Sucre, allí se tenía previsto instalar allí un, un, una planta para elaborar microchip y todo eso. Y todo eso. De tal suerte que esas dos experiencias vale la pena, son más cercanas a nosotros por acá y que, bueno, valdría la pena, digamos, analizarla. Y por supuesto las fundacites originales, todo me estoy refiriendo a lo original, a las ideas originarias que posibilitaron concebirlas así. Concebirla. La Fundacite aquí en Mérida era ejemplar y promovía las innovaciones y las tecnologías por supuesto, apuntalar un crecimiento y desarrollo económico. Y el otro, con esto finalizo, el otro comentario tiene que ver, también lo coloqué ahí, tiene que ver, usted lo señaló, la aceptación de estas posibilidades tecnológicas, que no fue la experiencia suya la corte pasada, pero con esta nueva corte, pues bueno, somos protagonistas de eso. Pues eso tiene que ver con ese nuevo normal, de que la sociedad acepte estas innovaciones y reconoce sus funciones, pero también las explicaciones que han habido para explicarlo científicamente por qué son necesarias esas innovaciones o esas, claro, pero digamos allí, creativas. tiene que haber un clima, un entorno que facilite y que permite ese tipo de cosas, ¿no? Si no lo tienen, por ejemplo, no estamos en el mejor de los mundos. No estamos en el mejor de los mundos, obviamente, pero la zona libre cultural, científica y tecnológica en un ambiente de controles de precios y de controles del tipo de cambio y de ilegalización de las transacciones en dólares no es posible, pues, ¿no? Por mucho que le pongas una aduana, por mucho que, es decir, entonces eso está allí. La ley está creada, la institucionalidad, etcétera, pero necesita un entorno de política donde el sector privado pueda desarrollar inversiones para aprovechar ese marco institucional que es lo que es la ley de la zona libre de ciencia y tecnología, la SOLCIT. Ajá, Alberto. Por eso hice énfasis y lo coloco en mayúscula la original propuesta. Eso fue, por supuesto, desvirtuado. No voy a entrar en esos detalles. Y por supuesto, hoy día las cosas no son para cuando se concibió, por ejemplo, el Parque Tecnológico, la Fundacite. De eso estamos claros y por eso lo coloqué y lo dejé por escrito en el chat. Lo original, la idea original. Todo eso fue trastocado, desvirtuado hoy día. Alberto, Buenas noches, profesor. Eh, bueno, siguiendo lo que se ha planteado, ¿no? Bueno, la universidad eh, ha emprendido grandes ideas. Por ejemplo, teníamos una fábrica de medicina allá mismo en Lagunillas, donde incentivaba a los
investigadores de la Facultad de Farmacia a, bueno, a crear nuevos productos en la parte farmacéutica. Y fíjese a dónde llegamos. Bueno, eso es precisamente lo que usted acaba de señalar hace ratico. Bueno, el ambiente, la disposición para lograr que una sociedad avance. Porque definitivamente hay grandes ideas, y a veces hasta se ejecutan, pero siempre va a haber, no sé, la gente, no sé, no piensa en el país, no piensa en el avance del crecimiento de un país. Pues entonces, fíjese, eso, ¿en qué quedó? Si usted sabe de eso, ¿en qué quedó eso lo de la fábrica No, de eso, esa fábrica se cerró. Esa fábrica se cerró. Y se cerró ¿por qué? Porque, bueno, eso no se podía financiar con presupuesto de la universidad. Es decir, una empresa tiene que tener sus ingresos para mantenerse en el mercado, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día, a pesar de la situación difícil del país, vemos que el sector de los medicamentos es uno de los que más está creciendo. Y entre eso, una empresa que es merideña, que es del sector privado, ¿no? Entonces, el tema de los derechos de propiedad también está en juego, ¿no? Es decir, una empresa pública puede ser tan innovadora como una empresa privada, por ejemplo. Una pregunta, ¿no? Pero vamos a seguir avanzando aquí en esto. Entonces, la destrucción creativa es un proceso continuo y significa que las nuevas innovaciones hacen obsoletas las innovaciones previas. Nuevas empresas entran al mercado y sustituyen a las existentes. Por cierto, no todas las experiencias de la ULA son negativas. Tenemos el Centro de Innovación y Tecnología, el CITEC, ¿no? Que lo que hace es, no sé qué tanto habrá de innovación allí, pero hace prótesis, ¿no? Prótesis a un costo muy bajo y de buena calidad. Prótesis que utilizan los traumatólogos, y se venden y se mantienen en el mercado. Pero no me pregunten, por favor, cómo ha hecho la ULA o cómo hace el CITEC para mantenerse activo, productivo, etcétera. Pero ese es un caso, ¿no? Un caso exitoso, ¿no? Eh, Podría nombrar otros, pero generalmente las empresas de la ULA no han dado buen resultado, o el mismo sistema político interno de la universidad, como en el caso del parque tecnológico, terminó por casi matarlo, casi, pues está muerto, pero le queda algo de respiración, ¿no? Está en agonía, pero no ha muerto totalmente, ¿no? Bueno, ahora, entonces, ¿qué explica el estancamiento económico hasta 1820? ¿Qué es lo que dicen los historiadores económicos? Entre el año 1000 y 1820 hubo un estancamiento económico. El Producto Interno Bruto por habitante apenas creció en promedio al 0,05% anual. Es decir, mucho menos de un punto porcentual. No, casi nada, casi cero. El crecimiento económico es un hecho muy reciente, el crecimiento económico sostenido en el tiempo, desde hace apenas 200 años. Y allí, en el siglo XX, se destaca el periodo 1950-1973 como el periodo de la posguerra, en el cual se considera que está la edad de oro, the golden age of economic growth, ¿no? La edad de oro del crecimiento económico se considera que es entre 1950 y 1973, antes de que
surgiera la primera crisis del petróleo, fuerte, de precio del petróleo. La esperanza de vida, la esperanza de vida, que es uno de los grandes indicadores del desarrollo, ¿no? Eh, ¿Por qué creen ustedes que la esperanza de vida es uno de los grandes indicadores del desarrollo? ¿Ah? Las tasas de mortalidad. Usted va a un municipio y usted pregunta por la tasa de mortalidad infantil aquí en la Oficina Regional de Salud, si le dan la información, y usted con eso ya tiene un diagnóstico al nivel de desarrollo, ya tiene una hipótesis fuerte, casi con toda seguridad muy fuerte, de cuál es el nivel de desarrollo de ese municipio, ¿no? Nada más con la tasa de mortalidad y con la esperanza de vida de un país, usted sabe que en ese país, así como los médicos, ¿verdad? Así como los médicos le toman a usted el pulso o le ven el iris o le ven le toman los latidos del corazón, le ponen un estetoscopio, etcétera. Un economista del desarrollo viendo algunos indicadores puede decir cuál es el nivel de desarrollo que tiene eh, una región, un territorio, un país, etcétera, ¿no? Entonces, acostúmbrense a partir de este momento a que voy a estar mencionando estos indicadores que no son necesariamente con los que trabajan los economistas. La esperanza de vida en 1820 era de apenas 24 años. Pero la esperanza de vida en Venezuela, para que ustedes tengan una idea, a comienzos del siglo XX estaba por allí, ¿no? Antes de que nos apareciera el petróleo. Apenas la teníamos un poquito más elevada que Nicaragua, ¿no? 30 años, probablemente. Y se moría un tercio de los recién nacidos. Es decir, de cada 100 recién nacidos, se morían 33. La elevada tasa de mortalidad de 38 por 1000 habitantes impedía el crecimiento de la población. La casi totalidad de la población era rural, obviamente, porque era la actividad económica fundamental. En Europa, el 90% de la población era rural a comienzos del siglo XIX. Antes de 1820 hubo periodos de crecimiento y luego de declive económico, sí, pero muy poquito. Hubo periodos de crecimiento cuando surgía alguna innovación, pero eso luego la innovación no era suficiente para que hubiera un salto espectacular de productividad y los crecimientos de la población anulaban eso y la poca producción de alimentos terminaba por anular el incipiente crecimiento del producto y de la economía. Entonces venían de nuevo las hambrunas, venían de nuevo las bajas de productividad y se volvía a estancar el crecimiento. ¿Qué explica ese estancamiento, esa falta de vigor para crecer sostenidamente, como vemos en la curva que arranca a partir de 1820 y que el siglo XX es sin duda el siglo del crecimiento económico porque la pendiente de esa curva, pues ustedes la ven casi perpendicular, ¿no? La respuesta está en la trampa malthusiana. Las innovaciones mejoraban, las pocas innovaciones que surgían mejoraban el nivel de vida, aumentaba en algo el producto por habitante, pero la población crecía geométricamente y la producción aritméticamente, una producción agrícola, donde no habían rendimientos crecientes a escala, sino sujeta a la ley de rendimientos decrecientes. Aumento de personas trabajando una cantidad fija de tierra daba aumento aritmético de producción, pero luego lo tocaba la ley de los rendimientos decrecientes, que es una ley física, no es una ley económica, ¿no? Lo que significa menos alimentos por habitante, venían las hambrunas, aumento de mortalidad y descenso de la población, caía la productividad y de nuevo el PIB per cápita se estancaba. Se vuelve a niveles bajos de subsistencia del PIB per cápita. Entonces,
Esta es una cita textual de John Antonin y Bunel que dice, en el mundo de Malthus, solo la abstinencia o el control de la natalidad, produciendo un declive demográfico, hacía posible aumentar el PIB per cápita. La idea malthusiana de que cualquier aumento de la productividad da lugar a un incremento en población parece proveer una explicación convincente de la etapa preindustrial. Es decir, la respuesta a ese estancamiento es que estábamos atrapados en la trampa malthusiana. Ahora, ¿qué explica el despegue, el crecimiento económico sostenido desde 1820? La explicación de Ayllón, Antonín y Bunel y de Galorodet, aquí debe ir 2022, porque el libro en español salió publicado en 2022 y el libro en inglés salió en 2021, 2020, ¿no? Este, lo que recogemos de esa explicación que dan ellos, sobre todo Galor Oded, que recoge parte de la explicación de Ayllón, pero que tiene una teoría del crecimiento unificado, nos habla, nos dice, las innovaciones tecnológicas, la máquina de vapor implicó un espectacular salto en productividad no conocido. Una revolución tecnológica se desató a partir de eso. Y esa revolución industrial abarcó muchas actividades y se difundió por el mundo. Pero si bien eso arrancó a finales del siglo XVIII, en el último cuarto del siglo XVIII, y despega en el siglo XIX en la medida en que se va perfeccionando esas innovaciones. Para que usted tenga una idea, la primera máquina de vapor llegó a Venezuela en 1854. No sé en qué año llegaría en Colombia, pero lo que dicen los historiadores económicos venezolanos es que llegó en 1854, ¿no? Ahora, en ese mundo en donde aparece la máquina de vapor, aparece la manufactura con rendimientos de escala crecientes, a mayor producción para el mercado, menores costos de producción. Es decir, la curva de costo unitario. Piensen ustedes en la curva de costo unitario, ¿no? La agricultura trabajaba con rendimientos decrecientes, mucha gente para cantidades fijas de tierra. ¿Sí? Ya producto marginal igual a cero o negativo, lo cual hace que esa fuerza de trabajo no haga falta. Por eso es lo que explica que hoy en día, con muchísima menos gente, producimos más alimentos, ¿no? La agricultura empieza a expulsar gente hacia otras actividades. La tierra entonces, con la revolución tecnológica que genera la máquina de vapor, es desplazada por el capital, máquinas, galpones, fábricas. El cambio tecnológico permitió liberar mano de obra rural excedente para trabajar en la fábrica, lo que aumentó al salir esa mano de obra excedente, cuya productividad marginal era menor que cero, pues aumenta la productividad marginal por trabajador agrícola también. Entonces, cada trabajador agrícola produce más que lo que se producía en el pasado. Y la mayor productividad y crecimiento del PIB per cápita permitían alimentar más población es más mercado para la producción manufacturera. Y más producción implica alcanzar economías de escala, trabajar en la etapa de la función de producción de los rendimientos crecientes. El aumento del tamaño del mercado incidía positivamente, que es lo que decía Frank en su intervención. El aumento del tamaño del mercado incidía positivamente en la rentabilidad de las innovaciones que impulsaban el crecimiento de la producción. No sucedía lo mismo antes. ¿Por qué? Debido a la trampa malthusiana. Con el tiempo se da la transición demográfica y se reduce el ritmo de crecimiento de la población. Más educación para aprender las nuevas tecnologías. Menor fertilidad de la mujer, menos hijos para educarlos mejor. Y la mujer entra en el mercado laboral.
Entonces, aquí debajo de esta lámina tenemos que las innovaciones generan nuevas tecnologías, aparece la manufactura, más los cambios institucionales estimulan más innovaciones. Los cambios institucionales son la protección de los derechos de propiedad para esas nuevas innovaciones, entre otras cosas, ¿no? Pero recuérdense que en Inglaterra sucedió otra cosa importante, otro cambio institucional importante, que es que el rey pierde poder y el rey tiene que vender tierras y las tierras pasan, muchas de las tierras que eran de la corona pasan al sector privado, ¿no? Y ahí hay otra racionalidad económica. Lo cierto es que es un aumento de productividad en todas las actividades. Crece la población porque hay más alimentos para esa población, más mercado y aparece la transición demográfica, ¿no? Esta lámina es tomada de una venezolana eh, conocida en el mundo del desarrollo. La revista Foreign Affairs considera que un libro de ella sobre el cambio tecnológico es uno de los 100 libros más importantes en el siglo XX, a comienzo escrito en los últimos 100 años. Este, se llama Carlota Pérez, era profesora del CENDE, sociólogo y economista del desarrollo. Bueno, ya se ha dedicado a estudiar el tema de las revoluciones industriales, ¿no? Cómo se producen. Lo cierto es que una revolución tecnológica se traduce en productos nuevos y tecnologías nuevas y dinámicas, una nueva organización, y a partir de esa tecnología aparecen más tecnologías genéticas para dar un salto cuántico en productividad de todos, ¿no? Piensen en el salto cuántico que significó la aparición del PC para las secretarias y para los investigadores y para las oficinas, etcétera. Piensen en la revolución tecnológica que está causando la inteligencia artificial en todos los órdenes, ¿no? Y eso genera un crecimiento espectacular de industrias y empresas nuevas. Fíjense todo el infinito campo de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, una renovación del aparato productivo existente que se retroalimenta, un inmenso potencial de generación de riqueza y surge un nuevo paradigma tecnológico y organizativo hasta que viene la nueva ola de innovaciones que hace que éstas se conviertan en obsoletas, ¿no? Que es lo que está logrando la inteligencia artificial en este momento, que muchas tecnologías se conviertan en obsoletas, ¿no? Entonces, en síntesis, el siglo XX es el siglo del crecimiento económico. Y dentro del siglo XX, el periodo 1950-1973 se considera como la edad de oro del crecimiento económico. ¿Cuáles son las fuerzas que transformaron la estructura de la sociedad en el siglo XX? En los cambios tecnológicos que generan un crecimiento económico sin precedentes. Crece la economía en promedio al 1,9% anual en el siglo XX, entre 1900 y el año 2000, en un siglo. Y eso es mayor, el 1,9% de crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante es mayor que el 0,8% de crecimiento que hubo entre 1820 y 1900. Es decir, hay una mayor riqueza por habitante y un mayor bienestar. Es decir, crece la riqueza global, pero ese crecimiento es desigual. No todos los países crecen a la misma velocidad. ¿Y en qué creen ustedes que está la diferencia en esa velocidad de crecimiento? ¿En qué creen ustedes que está esa diferencia? ¿Ah? Les pregunto. La tecnología, profesor. La incorporación de innovaciones, la incorporación de progreso tecnológico al proceso productivo. Si los países que más progreso tecnológico pueden incorporar son los que se van adelante, ¿no? Desigualdad entre países y dentro de los países. No hubo convergencia, aunque
al finales del siglo XX se nota que en Asia hubo experiencias exitosas. Ya Marisa Rosales les hablará del tema de la convergencia, ¿no? Lo cierto es que terminamos con un grupo de países muy avanzados, ¿no? Con pobreza en los países de menor desarrollo, con altos niveles de ingresos per cápita en unas sociedades y con bajos niveles de ingresos per cápita en otras. Hay un sostenido aumento en el siglo XX de la población mundial. La tasa media de crecimiento anual de la población es del 1,4%, mayor que el 0,5% entre 1820 y 1900. Mayor ese crecimiento de la población en los países de menor desarrollo. ¿Por qué crece más la población? ¿Por qué? ¿Por qué crece más la población? Ah, Jorge. Profesor, por la calidad de vida y los avances tecnológicos, el mundo va a seguir creciendo por la comodidad que va a tener el ser humano. Y los avances de la ciencia y la tecnología, las innovaciones en el campo de la salud, ¿no? Sí, O sea, en Venezuela cuando llega el petróleo, cuando aparece el petróleo y empezamos a exportar petróleo, nosotros éramos un país miserable, repito, éramos un país miserable, a nosotros nos hizo el petróleo. Este, eh, yo no soy de los que creo en la leyenda negra del petróleo, por cierto. Pero eh, eh, Venezuela tiene una esperanza de vida entre 25 30 años, apenas superábamos a Nicaragua, éramos un país rural, aislado, lleno de caudillos, etcétera, a pesar de que ya Juan Vicente Gómez había impuesto la paz, ¿no? Pero tuvimos todo el siglo XIX en guerras, ¿no? Eso, hay varios trabajos que muestran las estadísticas de la época, ¿no? Ahora, todo ese progreso tecnológico se traduce en avances en la medicina. Alberto, Profe, lo que enfrentando la realidad del país, ¿no? Donde hemos tenido atrasos y la tecnología que ha llegado en estos momentos a hacer que la obsolescencia es tan corta. Bueno, eso es de un año a otro, va avanzando y se hacen obsoletas los productos muy rápido. Entonces, ¿bajo qué criterio, más o menos, pudiéramos enfrentar un desarrollo para el país? ¿Bajo qué esquema de innovación sería personas que estén en el exterior, que vengan al país y logren impulsarlo? Porque lo que, lo que ha quedado en el país prácticamente estamos obsoletos en cuanto a la nueva tecnología que se está manejando en otras latitudes. Entonces, eso es lo que no me entra todavía cuando me hacen algunos planteamientos de asumir un crecimiento sostenido a partir de un cambio. Entonces, es una cuestión que todavía no he logrado encajar en todo esto, ¿no? Fíjese que usted nos señala la inteligencia artificial, que, bueno, eso es lo que está dando el palo a nivel mundial. Y fíjese que ya, por lo menos, Argentina se va a embarcar en un programa de desarrollo de la inteligencia artificial, donde una empresa va a invertir más de 10.000 millones de dólares. Ajá. Ahorita en el ranking está primero Chile, y eso que Argentina no está entre los primeros lugares. Entonces, nosotros ni aparecemos, no aparecemos. Entonces, fíjese que usted está preocupado por eso, dice, la innovación y los cambios que va a generar la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo enfrentar esa realidad?
Sí, acaba de salir el ranking de inteligencia artificial en Sudamérica y el liderazgo lo lleva Chile. En segundo lugar, Brasil. Recuérdense que Brasil no es un país desarrollado, pero es un país de alto desarrollo industrial, es una potencia económica, es la octava, novena economía del mundo, ¿no? Este, ah, mm, no es un país que exporta manufactura de punta, ¿no? Apenas un área, pero de un país con un gran desarrollo industrial y agroindustrial, sin duda alguna. En Brasil se está, ya se formuló y se va a empezar a aplicar un plan nacional de inteligencia artificial. Es decir, qué es un analfabeto hoy? ¿Qué es un analfabeto hoy? Quien no sabe leer, escribir o quien es un analfabeto funcional, ¿no? Este, eh, pero todavía tenemos problemas eh, que ya han resuelto los otros países, pero piensen ustedes en las escuelas nuestras, no solamente en las áreas rurales, piensen ustedes en las escuelas nuestras en las ciudades, las escuelas públicas, qué formación están recibiendo esos niños, ¿no? Este, es decir, ¿cuál va a ser el futuro de esos niños? ¿Cuál va a ser el futuro de la sociedad si nos quedamos rezagados en esta revolución tecnológica donde lo digital es tan importante? Si no masificamos la alfabetización digital de la población, la posibilidad de adoptar, eh, de captar tecnología, de generar innovaciones, se nos va reduciendo, ¿no? Eso no quiere, y por supuesto, siempre va a haber una parte de la población que va a poder adoptarla, que va a poder alfabetizarse digitalmente. Esa es la que va a adelantarse a los otros que se van a, que puede ser una gran mayoría, lamentablemente, y va a generar una desigualdad social más pronunciada y más fuerte que la que tenemos, ¿no? Entonces, piensen ustedes en cuánto dinero están ganando los jóvenes que manejan las tecnologías digitales, no, en relación a los que estamos rezagados, ¿no? Eh, eh, Piensen ustedes en todas las cosas, las fuentes de empleo que están surgiendo alrededor de las redes sociales, ¿no? Eh, para hacer publicidad, marketing digital, ventas online, etcétera. ¿Quiénes dominan esas tecnologías? Yo veo por allí un poco de muchachos. Voy a un supermercado y de repente aparece un chamito, dos chamitos, tres chamitos, con una muchacha bonita, bien vestida, tal, y están grabando ahí un video, un reel, que luego va a ir a Instagram, etcétera. Ahorita que andamos con lo de la rueda de negocio de cacao, bueno, ¿cómo hacemos la publicidad de la rueda de negocio? ¿Cómo llegamos? Entonces, allá hay un mundo que para mí es totalmente desconocido, ¿no? Sobre cómo hacer las cosas, unas prácticas, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con lo digital, pero que tiene que ver con lo digital y muchas otras cosas. Por eso, este, cuando estábamos escribiendo el documento de lineamientos generales para el uso de la inteligencia artificial en la ULA, pues en el transcurso de la investigación que se hizo, de la reflexión, eso no ha salido a la luz pública, pero en muchas aulas de clase hay conflictos. ¿Y hay conflictos por qué? Porque los estudiantes saben más que nosotros la inteligencia artificial, que nosotros los profesores, ¿no? Y eso tiene que ver con el rezago, pero esto es apenas un campo de la vida de la sociedad. Lo cierto es que si nosotros, el mundo no está esperando por nosotros, el mundo se sigue moviendo. Entonces, siempre existe la posibilidad de lo que los economistas del crecimiento y el desarrollo llaman el catch up, que es que, bueno, los rezagados pueden copiar y pueden comprar tecnologías que ya desarrollaron otros, ¿no? Eh, por supuesto, ¿no? La tecnología está allí disponible. Una se la puede copiar fácilmente, gratis, porque muchas de esas ideas no se puede proteger, el derecho de propiedad no es efectivo, pero
Si existe un derecho de propiedad, pues entonces hay que pagar los royalties para usar esas patentes, ¿no? Pero tienes que tener la población alfabetizada, eh, eh, capacitada, formada para poder absorber y poder adaptar esas tecnologías. Y si no la tienes, ¿no? Entonces vas a tener problemas. Esos son los grandes desafíos del desarrollo, porque como vamos a ver, el crecimiento económico es una condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria, es la base. Tú no puedes hacer una sociedad, tú no puedes repartir riqueza que no existe, tienes que generar riqueza. Si no regeneras riqueza, no puedes aspirar a reducir la tasa de pobreza, ¿no? No puedes aspirar a repartir. ¿Qué vas a repartir si no generas riqueza? Vas a repartir miseria. Sí, podemos ser más iguales, pero todos pobres, por ejemplo. Entonces, ese sostenido aumento de la población también, ya la transición demográfica en muchos países se dio y entonces muchos países enfrentan el problema del envejecimiento y por supuesto que hay mayores niveles educativos en los países desarrollados. Esos indicadores los vamos a ver en el tema 2, menor tasa de fertilidad. Si la mujer, en la medida que la mujer se educa y se incorpora al mercado laboral, pues tiene menos hijos, ¿no? Además es que en países como hubo políticas explícitas para reducir la tasa de natalidad, ¿no? China, la ley de un solo hijo, que ya no está vigente, pero estuvo, y entonces ahora eso tiene consecuencias sobre la masa laboral en China, sobre la disponibilidad de fuerza de trabajo. Los procesos de urbanización y revolución demográfica se dieron en el siglo XX. Hubo un cambio en la estructura productiva de lo agrícola como principal actividad económica a la manufactura, pero fíjense ustedes, China, donde hay una revolución tecnológica, todavía es un país donde alrededor del 40% de la población, 30-40% de la población vive en áreas rurales, ¿no? En América Latina, países como Honduras, el mismo México tienen poblaciones rurales de importancia relativa. Y por supuesto que está ahorita el crecimiento de los servicios. Muchos economistas del desarrollo hablan de los procesos de desindustrialización, no solo en los países que habían avanzado algo, pero que no se habían industrializado, o sea, en los países de menor desarrollo, sino que también en los países desarrollados, gran parte de la actividad económica, de la contribución al Producto Interno Bruto y al empleo, cada vez en mayor cuantía se da en el área de los servicios, ¿no? Y allá hay de todo, servicios de baja productividad, pero muchos servicios de alta productividad con el cambio tecnológico que estamos viviendo, con las innovaciones nuevas que están surgiendo. Es decir, ¿cuánto le pagas tú a un muchachito de esto para que te haga un reel, ¿no? A un diseñador gráfico para que te haga diseños. Estoy hablando del campo del marketing. En el siglo XX se fortaleció la globalización de las economías. Los historiadores de la globalización nos dicen que la globalización no es exclusiva del siglo XX, pero obviamente que el cambio tecnológico, la clave para definir la globalización es la interdependencia entre los países, que la interdependencia entre los países se hizo más fuerte, no solamente en lo económico, sino en muchas áreas. Mayor interdependencia de flujo de comercio, inversión y del movimiento de capitales, de manera tal pues que no importa dónde esté usted, usted va a ser afectado por lo que sucede en el mundo, ¿no? Eso que dicen muchos de nuestros campesinos, de que a mí qué me importa lo que sucede en Nueva York o lo que sucede en Madrid, si eso a mí no me va a afectar, no, sí lo va a afectar, ¿no? Ya han visto ustedes que las crisis económicas son cada vez más sistémicas y nos afectan a todos. Alberto. Profesor, cuando se habla de globalización, eh, las políticas que está ahorita implementando Estados Unidos, precisamente como que
rompe paradigma e incluye el tema geopolítico para el flujo del comercio y la inversión directa. Lo veo desde ese punto de vista. No sé si estoy en lo cierto Bueno, puede o tener estoy ese equivocado. impacto, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega, porque hay fuerzas muy poderosas, ¿no? Hay fuerzas muy poderosas. Fíjense, ¿qué pasaría, por ejemplo, con China que tiene tantas reservas monetarias internacionales acumuladas? ¿Dónde están esas divisas de reservas monetarias internacionales acumuladas que tiene China? ¿En dónde están? En el Banco de China, en el En Banco Central Estados de Unidos, China, ¿no? en Estados Unidos, Ajá. ¿Y qué le pasa a China si la economía de Estados Unidos se viene abajo? ¿O qué le pasa a Estados Unidos si la economía china se viene abajo? Están correlacionadas, se desploman las dos economías. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, estoy hablando aquí de hipótesis, ¿no? No las he medido, pero la mayor interdependencia significa que podemos retroceder, así como una vez que perdemos la inocencia podemos volver a ser inocentes, ¿no? Para ponerles algo, eh, un símil, después que nosotros perdemos la inocencia, ¿no? Después que sabemos, a propósito de que ya viene la Navidad o estamos en Navidad porque la decretó el gobierno, este, de que no es el niño Jesús el que nos trae los regalitos, una vez que sabemos eso, volvemos a creer en eso. Obviamente, hay ahorita material que está saliendo, el tema de cómo afecta esto las cadenas globales de valor, se va a discutir en la asignatura de política de desarrollo productivo, ¿no? Eh, que otra que tiene que ver con el área de desarrollo. Ahora, ha habido un incremento del comercio de manufactura y de servicios, ¿no? O sea, ya no solamente comerciamos con materia, con bienes, ¿no? Sino que de servicios. No vayamos muy lejos. A ver, esta clase que estamos dando aquí, esta clase que estamos dando aquí, este es un servicio educativo. ¿Cuántos estudiantes hay aquí que no están en Venezuela, que generan ingresos fuera de Venezuela, pero le pagan al posgrado de economía? El más barato del mundo, ¿no? Por cierto, posgrado de economía de la ULA. Debe ser el más barato, el doctorado más barato del mundo. Yo creo que no debe haber en África un doctorado tan barato como el de economía de la ULA. ¿A cuántos hay aquí? A ver, Dayan, ¿dónde estás tú, Dayan? Aquí estoy en New Jersey, en Acá en Estados New Unidos. Jersey, ¿no? Y David Méndez está ¿dónde? En Medellín, ¿no? Estamos exportando un servicio de, 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 de bajo costo, pero hay muchachos nuestros que están exportando diseños gráficos, diseños industriales, ingenieros que están exportando cálculo, ingenieros merideños que están aquí en Mérida, ¿no? Que están exportando cálculo, gente nuestra, profesionales nuestros que han regresado al país. Hoy hablé con una colega nuestra, no voy a decir su nombre, que era profesora de nuestro departamento de economía. Y bueno, la encontré en el Facebook y tal, y le mandé un mensaje, porque ella fue tesista mía de la maestría de economía. Epa, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Profesor, estoy bien, regresé al país, pero trabajo desde aquí, para unas organizaciones afuera, pues, ¿no? Sí, y está exportando servicios. Y todo eso es posible gracias a qué? Gracias a estas innovaciones. El Zoom es una innovación y cada día se perfecciona más, ¿no? El Zoom, el Google Meet, etcétera, 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 ¿no? Que permiten que tengamos estas opciones, ¿no? O sea, esto ya forma parte de la cotidianidad. Sí, nos hace ser más globalizados, es lo que quiero decir. Un profesor de la ULA, este doctorado, si se comercializa bien, si se
hace una estrategia de mercadeo. Nuestros doctorados en la facultad pueden tener mucho más mercado, pueden tener muchos más estudiantes, etcétera, ¿no? Ese es el mundo en que vivimos. Ahora, ahora, una mala noticia para los que creen que el Estado hay que acabarlo es que en el siglo XX, a pesar de lo que se diga, el crecimiento, hubo un crecimiento del rol del Estado en la economía, en la sociedad. A pesar de que exista Javier Milei, pero también existe un Donald Trump increíble, porque son ideológicamente, defienden los mismos ideales, pero la política económica de Donald Trump tiene unos matices geopolíticos que lo hacen parecerse más a los proteccionistas que a Javier Milei en Argentina. Se lo dejo para el debate, para que lo piensen y lo discutan en otros cursos, ¿no? Las economías de mercado, pero lo paradójico es que el rol del Estado aumenta, pero las economías de mercado terminan por imponerse a los modelos de planificación central, que es el derrumbe del socialismo real. Eso fue un hecho. Yo tuve la suerte de viajar hacia los países socialistas y me llevé sorpresa. Los países de Europa del Este, por ejemplo, en Polonia, para que ustedes tengan una idea, ustedes saben dónde funciona, en qué edificio funciona la Bolsa de Valores de Varsovia, la más importante de Polonia. Es decir, símbolo del capitalismo, donde se transa y se venden acciones, bonos, valores. ¿Ah? ¿Saben dónde funciona? En el edificio que es la sede del Partido Comunista de Polonia. eh, donde hay un gran centro comercial en Moscú, en el gran almacén GOM, que era donde se distribuían los bienes que racionaba el socialismo, ¿no? Los vestidos y tal. Ahora hay un gran centro comercial capitalista, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, el socialismo real, aunque hay quienes se empeñan en revivirlo, perdió la pelea frente a la economía de mercado con un Estado que tiene un rol importante en esas economías, variable, pero un rol importante, como vamos a mostrar con los indicadores, el indicador básico de la importancia del Estado en la economía, que es el peso del gasto público en el Producto Interno Bruto. Pero vamos a ver, en el siglo XX se demostró también que, bueno, que ese rol interventor del Estado, en unos países más que en otros, pero al fin y al cabo, el Estado interviene y no me atrevo a decir que en los procesos exitosos de desarrollo en el mundo no hay ninguna experiencia donde el Estado no haya jugado un rol relevante. Estoy hablando de hechos, no estoy hablando de lo que yo aspiro, ¿no? El Estado también tiene fallas, pero el Estado también se equivoca mucho y tiene fallas. Los mercados también tienen fallas, no son perfectos. Y eso lo estudian ustedes en los cursos de microeconomía, ¿no? Entonces, en las experiencias exitosas de crecimiento y de mayor desarrollo, el Estado tuvo un rol importante. No nos olvidemos de eso, ¿no? En los debates acalorados donde nos apasionamos. Aquí en este gráfico del siglo XX, ustedes pueden ver cómo los niveles de PIB per cápita en el siglo XX, ¿no? Entonces, unos países que son los nuevos países occidentales, ahí está Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Los nuevos países occidentales, por supuesto, alcanzan los niveles de ingresos per cápita, precios constantes de 1990, alcanzan los niveles más elevados. Le sigue Europa Occidental. Luego viene la Europa meridional, Europa central, pero aquí está la bifurcación, la caída
del crecimiento en Europa Oriental, ¿no? Incluso después que cae el socialismo, que entra en una tremenda crisis, empiezan los procesos de reestructuración, toda la Europa Oriental que estaba bajo el telón de acero. Y la línea negra intensa es la de América Latina, ¿no? Asia, perdón, América Latina es la línea esta punteada. Está un poquito por encima de Asia, pero recuérdense que allí, en Asia, hay unos países que crecieron mucho, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento económico de China se despega con fuerza a partir de la muerte de Mao Zedong en, en, en 1978, que muere. De manera tal que China tiene 45 años de crecimiento económico sostenido. Y en términos de dólares medidos en paridad del poder adquisitivo, el Producto Interno Bruto de China ya es superior al de Estados Unidos. Pero en términos del Producto Interno Bruto por habitante, todavía está muy lejos de Estados Unidos, porque como les voy a demostrar de manera sencilla en los próximos minutos, cuando hablamos de Producto Interno Bruto por habitante, realmente lo que estamos hablando es de la productividad por trabajador. Entonces, vean la brecha que existe, por ejemplo, entre el Producto Interno Bruto por habitante de América Latina, la línea punteada, ¿no? Esta línea que está aquí es la de América Latina, esta, y los nuevos países occidentales, donde está Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Vean ustedes esta brecha. ¿Y qué pasó con esa brecha? ¿Se redujo o aumentó? ¿Qué ven ustedes? ¿Se redujo o aumentó? Aumentó. 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 ¿Y qué es lo que está detrás de este crecimiento, de estas experiencias exitosas de mayor crecimiento económico? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Innovación, profesor. La innovación. La innovación, sin duda. Conocimientos para la innovación. Y todo el desarrollo científico y tecnológico, pues, porque antes de haber innovación, hay desarrollo científico y tecnológico. En estos momentos no se puede hablar de innovaciones si no hay desarrollo científico y tecnológico. Ya la ciencia es la que aporta, da las bases para esas nuevas innovaciones. Ya no es el empirismo de la máquina de vapor. Este es un gráfico tomado del libro de Oded Galor de El viaje de la humanidad, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? También de nuevo, los países occidentales, que está, es el mismo gráfico anterior, ¿no? Ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Va a seguir avanzando. Ahora, el problema es que ese crecimiento no fue igual, y entonces creció la desigualdad entre países. Esto que ustedes ven aquí es la curva de Lorenz. Eh, entonces, eh, la línea esta del centro es la línea equidistante que marca la igualdad absoluta en la medida en que, o sea, aquí 1% de la población le corresponde 1% de la renta, 20% de la población le corresponde 20% de la renta. Eso es lo que muestra esta línea equidistante aquí en el medio. Es la línea de igualdad perfecta en la distribución de la riqueza. Pero las otras son las reales. Por ejemplo, en 1900, en 1900 ya, en la medida en que la curva de Lorenz se aleje de esta línea equidistante, significa que está creciendo la desigualdad. En la medida en que este espacio, esta área aumente, es porque el mundo se está haciendo más desigual, la riqueza entre los países, ¿no? Entonces vean cómo es a finales del siglo XX, ¿no? Una desigualdad que está creciendo entre países.
a pesar de que con el crecimiento de China y de la India, con el crecimiento de China y de la India, hubo unos avances allí y podemos decir que en los últimos años la desigualdad de riqueza entre países se ha reducido gracias al aumento espectacular del ingreso por habitante en China, en la India y en otros países que han tenido éxito económico. Porque ya vamos a ver una cosa. Bueno, entonces el indicador por excelencia de la distribución del ingreso es el índice de Gini. Y el índice de Gini lo podemos estimar a partir de los ingresos que genera el mercado. Por ejemplo, muchos de los ingresos laborales, que las encuestas de hogares por muestreo miden ingresos laborales. Pero los ingresos laborales no es toda la riqueza de un hogar, ¿no? Pero bueno, una aproximación. Entonces, eh, el índice de Gini toma valores entre 0 y 1. Mientras más cerca de 1 o mientras más cerca de 100 esté, hay más desigualdad. El área ha crecido, el área de la curva de Lorenz es total. Ahora, mientras más cerca de 0 esté el índice de Gini, hay menor desigualdad. Entonces, si usted aquí en este gráfico a la izquierda, usted ve el valor del índice de Gini medido por ingresos laborales. Pero el gráfico de la derecha, lo que muestra es el índice de Gini calculado, pero después sobre la base de los ingresos del ingreso disponible de los hogares. Es decir, después que el Estado ha cobrado impuestos, pero también ha dado subsidios. Es decir, porque el Estado sobre los ingresos laborales cobra impuestos, ¿no? Sobre las ganancias cobra impuestos y con esos impuestos hace una redistribución, unos estados más que otros, porque subsidian educación, subsidian salud, subsidian alimentos, subsidian programas contra la pobreza, etcétera. Es decir, hacen una redistribución. Entonces vean ustedes que al hacer la redistribución, las curvas las barras para los mismos países se reduce el tamaño, es decir, que el efecto redistributivo reduce la desigualdad. ¿Qué tan efectiva es? No lo vamos a discutir ahorita. El tema 4 de mi parte se va a dedicar a estas cuestiones de desigualdad. Bueno, aquí pueden ver ustedes cómo, por ejemplo, las tasas promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante en varios periodos para varias regiones del mundo. Europa Occidental, vean ustedes la columna 1950-1973, que es la edad de oro del crecimiento económico. El mundo crece en promedio al 2,9% anual y es la tasa de crecimiento más elevada que se ha logrado, ¿no? En ese periodo. Por eso es que le dicen la edad de oro del crecimiento económico, ¿no? Pero vean ustedes cómo este, eh, China, el crecimiento económico de China ya entre 1973 y el 2001, que abarca el periodo de las reformas económicas, ¿no? Y al final China no queda tan mal en el cuadro. Obviamente, entre 1900, en el siglo completo, en el siglo XX, el país que más crece es Japón, ¿no? Con 2,9% como promedio anual, muy por encima del crecimiento promedio anual del mundo, que fue en todo el siglo de 1,6%. Europa Occidental crece al 1,9%. Los nuevos países occidentales, que son Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, crece al 1,9%, ¿no? O sea, al mismo ritmo de Europa Occidental. Sin embargo, el ingreso por habitante de estos países está por encima del de Europa Occidental, como lo vimos en los gráficos anteriores. ¿Por qué? Porque venía con una riqueza acumulada de antes superior, el de los nuevos países occidentales al de Europa Occidental.
América Latina, América Latina, ¿cuál es el periodo donde crece más América Latina? ¿Ah? 50-73. Y ese fue el periodo de la sustitución de importaciones. No, no se les olvide. Vamos a hablar de esto en el tema 5. Ajá. Y vieron ustedes a África, ¿no? Cómo se va quedando rezagada. Y al final tiene una tasa de crecimiento promedio anual en el siglo XX muy inferior a lo que fue el crecimiento del mundo y por supuesto muy inferior al de las otras regiones del mundo. Y África, pues África es la gran preocupación de los organismos de Naciones Unidas por los bajos niveles de desarrollo. ¿Alguna especificidad concreta en el caso de Japón? Por ese, No, Japón es la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se habló del milagro 2.9, japonés. ¿no? Pero no es milagro. Yo no me gusta la palabra milagro económico porque los milagros no tienen explicación y los milagros económicos sí tienen explicación, ¿no? Los milagros de los santos no tienen explicación, al menos para el mundo de la ciencia, ¿no? Al menos para el mundo de la ciencia, no tienen explicación. Entonces, por eso se les dice milagros. Pero los milagros económicos que conocemos, póngale usted el nombre del país que quiera, sí tienen explicación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el gasto público como porcentaje del PIB en 2017 a 2018 para muchos países del mundo, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, los países nórdicos, Suecia con más del 30%, Noruega con 37,7% de peso del gasto público en el Producto Interno Bruto, mientras que la India, que es un país con muy bajo nivel de desarrollo, ¿no? Con bajo nivel de ingresos por habitante, apenas 14,9, ¿no? El Reino Unido, cuna del capitalismo, 36, pesa 36,3% del Producto Interno Bruto, ¿no? La Unión Europea, con su estado de bienestar, 35,8%. Brasil, 34,1%. Estamos hablando de 2007-2018. Este gráfico nos indica, estos son 3 países, Japón, España, Argentina. Vean que en 1964 tenían el mismo nivel de ingreso por habitante. ¿Y qué pasó a finales del siglo XX? ¿Qué pasó? Que Japón se despegó. España también se despega y Argentina era una de las 6 economías más ricas del mundo a comienzos del siglo XX, para que sepan, ¿no? O sea, ¿qué explica que Japón se haya despegado de España y de Argentina cuando en 1964 tenían el mismo nivel de ingreso por habitante? Corea y Bolivia, Corea del Sur, esto es Corea del Sur. En 1970, Corea y Bolivia tenían el mismo ingreso por habitante y Costa de Marfil, el gran productor de cacao en el mundo, ¿no? Ahora, ¿dónde está Corea del Sur a finales del siglo XX? ¿Y dónde está Bolivia? ¿Dónde está Costa de Marfil en nivel de ingreso por habitante? ¿Qué es lo que explica eso? ¿No? O sea, ¿qué hicieron unos países para crecer más que otros? ¿Cuáles son las lecciones que de allí podemos derivar? ¿No? Botswana, Haití. Botswana es el caso más exitoso o uno de los más exitosos en África, ¿no? Producto de diamantes, etcétera. Es uno de los que ha tenido relativamente más éxito en Europa, pero Botswana frente a Haití, vean que ustedes que Haití prácticamente tiene a finales del siglo XX el mismo ingreso por habitante que tenía
30 años antes, ¿no? En 1970. ¿Qué explica esas diversas trayectorias de crecimiento económico? ¿Qué variables incidieron? ¿Por qué unos países crecen más que otros? ¿Qué estrategias de crecimiento los llevaron al éxito? La importancia del crecimiento económico para el desarrollo. Bueno, premisa, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios con la menor cantidad de recursos utilizados por unidad de tiempo y de trabajo. Es decir, depende de la productividad de sus trabajadores. La productividad de los trabajadores, la productividad media del trabajo es el Producto Interno Bruto sobre el número de trabajadores, N. Si yo coloco esta ecuación aquí, el Producto Interno Bruto per cápita es igual al Producto Interno Bruto total dividido entre la población. Y algebraicamente yo puedo construir que esta igualdad, el Producto Interno Bruto sobre el número de habitantes, por el número de trabajadores, perdón, si el Producto Interno Bruto por trabajador lo multiplico por N sobre la población y me da esta igualdad, porque esta N con esta N se va y me queda el PIB sobre la población es igual al PIB sobre la población. Ajá. ¿Qué es esto? Esto es el producto medio, la productividad media del trabajo, del número de trabajadores, el producto por trabajador, PIB sobre N. ¿Y esto qué es? El número de trabajadores en relación a la población. Esto es lo que llaman la tasa de dependencia. Es decir, cuántos trabajan para mantener a esta población, ¿no? Si usted lo revierte, cuánto, cuánto, o sea, a cuántas personas mantiene un trabajador. Ahora, yo esto lo puedo expresar en los logaritmos naturales. Y digo, el logaritmo del PIB sobre la población es igual al logaritmo de la productividad media del trabajo. Esto es una multiplicación, en los logaritmos se convierte en una suma, más el logaritmo de n por la población. Si yo diferencio esto con respecto al tiempo, me da la tasa de crecimiento. Eso es lo que es la tasa de crecimiento. El diferencial del logaritmo con respecto a la variable tiempo. Entonces, el diferencial del logaritmo del PIB por habitante con respecto al tiempo viene a ser igual al diferencial del logaritmo con respecto de la productividad media del trabajo con respecto al tiempo y de lo que llaman la tasa de dependencia. Los economistas eso lo llamamos la tasa de dependencia con respecto al tiempo. Ahora, la tasa de dependencia N sobre la población es una variable muy estructural, no se modifica fácilmente de un año a otro. Entonces, nosotros podemos decir que el diferencial con respecto al tiempo de la tasa de dependencia, si no se modifica, es prácticamente cero. Si prácticamente cero, entonces nos quedaría que el logaritmo del Producto Interno Bruto por habitante con respecto al tiempo, es decir, la tasa de crecimiento del PIB por habitante va a ser igual a la tasa de crecimiento del PIB por trabajador. Es decir, cuando hablamos del crecimiento del PIB por habitante, en el fondo lo que estamos hablando es del crecimiento de la productividad laboral. Los países que tienen más crecimiento por habitante es porque tienen mayor crecimiento de la productividad laboral, la productividad del trabajo. Es decir, la tasa de crecimiento del ingreso per cápita, del PIB per cápita, es igual a la tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo. Razón de cambio, derivación con respecto al tiempo. Claro. Por supuesto que el ingreso por habitante no es un buen indicador del nivel de desarrollo de un país. No es, decimos,
porque no toma en cuenta la estructura y la distribución del ingreso. El desarrollo no se nos olvide, es más que el crecimiento, no es más que el Producto Interno Bruto por habitante. Ahora, no es un indicador perfecto, pero algo nos dice. Hay críticas, puede ocultar los cambios que se han producido en el bienestar de grandes segmentos de la población. Las estadísticas de ingresos per cápita no captan la situación de la población en cuanto a satisfacción de necesidades básicas, etcétera, ¿no? Derechos civiles y políticos. El crecimiento económico sostenido en el tiempo es una condición necesaria, aunque no suficiente para alcanzar el desarrollo económico. En este gráfico, que es lo que ustedes en econometría, ya todos ustedes vieron econometría o están viendo econometría, ¿no? Pero vieron estadística, vieron modelos de regresión en sus carreras. Esto es lo que es un diagrama de dispersión. Aquí en el eje de las Y tenemos la esperanza de vida, que es un indicador de desarrollo. No me respondieron por qué la esperanza de vida es un indicador de desarrollo. Y aquí está el ingreso por habitante. La esperanza de vida es un indicador de desarrollo porque muestra, es decir, un país no llega a tener una esperanza de vida de 80 años de un año para otro, es una variable estructural que recoge los avances que a lo largo del tiempo ha tenido en materia de salud un país, en materia de salud y de bienestar. Los países más prósperos, con mayor nivel de desarrollo, tienen una alta esperanza de vida, pero eso no se construyó de la noche a la mañana, eso es un indicador estructural que se construye a lo largo de muchos años. Venezuela hoy en día tiene una esperanza de vida de 73, 74 años, pero hace 50, 60 años, 80 años teníamos una esperanza de vida de 30 años, 35 años. Entonces, ¿cómo llegamos a los 73, 74 años? Eso es una variable estructural que se construyó a lo largo del tiempo. Lo que nos dice este diagrama de dispersión es que a mayor ingreso por habitante, es decir, a mayor crecimiento económico, mayor es la esperanza de vida. Es decir, que algo botea para que la gente tenga mejores sistemas de salud y pueda vivir más, mejor nivel de bienestar, mejor alimentación, etcétera, que eso se refleje en la salud. En este otro gráfico lo que tenemos es el ingreso, diagrama de dispersión, lo que tenemos es el ingreso por habitante en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos la tasa de alfabetismo, no de analfabetismo, sino la tasa de alfabetismo. Y entonces aquí vemos también que hay una alta correlación. Si usted pasa una línea de regresión por el medio entre estas dos variables, usted va a tener allí una alta correlación entre el nivel de ingreso por habitante y el número de población que sabe leer. Ahora nosotros pudiéramos decir modernamente que aquí en el eje de la Y puede ir el porcentaje de la población eh, que sabe de inteligencia artificial, que tiene conocimientos básicos de inteligencia artificial. Póngalo aquí y probablemente encuentre, ¿no? Ya el problema del analfabetismo no es un problema si sabe leer y escribir, es un problema si puede absorber tecnología de punto. Ahora, América Latina, en un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2010, pero los más recientes también lo dicen, llegan a las mismas conclusiones. Pero tengo aquí este epígrafe del Premio Nobel de Economía Paul Krugman. Dice, la productividad, piensen en la eficiencia productiva. La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Si no mejoramos los niveles de productividad, no podemos ir hacia niveles elevados de desarrollo, ¿no? Y para tener altos niveles de productividad, detrás de eso lo que está es la incorporación de progreso tecnológico y de innovaciones, de conocimiento científico y tecnológico. Entonces, un país que está rezagado en todo eso no puede aspirar a tener niveles de ingresos per cápita muy, muy elevados, sin alucinaciones personales, dice un amigo mío, ¿no? América Latina padece de crecimiento lento y crónico, crece por debajo del promedio mundial. La causa principal del bajo crecimiento económico es el bajo crecimiento de la productividad total de los factores.
Probablemente ustedes en su curso de macroeconomía ya saben lo que es la productividad total de los factores. ¿Qué es la productividad total de los factores? ¿Ah? ¿Qué es la productividad total de los factores? ¿No? ¿Han oído hablar del residuo de Solow? ¿Ah? Atención, estoy preguntando. ¿Vieron ustedes en su curso de macroeconomía algo de crecimiento económico? Pregunto. Sí, profe. Sí, sí vimos. Estoy chequeando a ver quiénes siguen en clase, ¿no? Porque hay unos que empiezan y luego no se salen, ¿no? Bueno, yo estoy en clase, profesor. La productividad total de los factores se relaciona con el crecimiento económico y tengo entendido, ¿no?, que es una porción del crecimiento de la producción o del Producto Interno Bruto que no puede ser explicada, ¿no?, por una cantidad de factores No puede relacionados ser con la explicado producción. por lo que incorpora un modelo de econométrico de crecimiento económico sencillo que es trabajo y capital, ¿no? Aunque el Y trabajo tiene lo pueda. materias primas también, profesor. No. Capital, materias La primas. función clásica la materia prima, todo eso va incorporado en capital. La producción, en los modelos clásicos de crecimiento, el de Solow, eh, que se han ido sofisticando, y eso lo van a ver ustedes con Marisa Rosales. El modelo clásico es que el Producto Interno Bruto es una función del trabajo, que usted lo puede dividir entre trabajo calificado y trabajo no calificado y puede buscar variables aproximativas y el stock de capital existente en la sociedad, no la inversión, el stock de capital, el inventario de capital que tiene, de capital productivo, capital no residencial, porque las viviendas también en los sistemas de cuentas nacionales se estiman, se incorporan a la medición del capital, pero estoy hablando de capital no residencial, fábricas, maquinarias, equipos, galpones, etcétera. Capital, stock de capital para la producción. Ahora, la productividad total de los factores o residuos de solo no viene a ser otra cosa que el indicador que nos dice qué parte del producto puede ser explicado por aquello que no explica el trabajo y el capital, y que los economistas se lo atribuimos principalmente, pero no exclusivamente, según algunos, a la incorporación de progreso tecnológico en la sociedad, que es lo que ayuda a que usted combine de manera más eficiente tanto el trabajo como el capital. Es, es lo que llaman el residuo de Solow, del modelo básico de Solow que le dio todos los credenciales más que suficientes para ganarse el Premio Nobel de Economía por allá en los años 60, ¿no? Ahora, el crecimiento de la brecha de ingreso por habitante con otros países que tiene América Latina no fue debido a la falta de crecimiento, inversiones en capital y a recursos humanos, porque nuestros recursos humanos se alfabetizaron, aprendieron a leer, aumentaron los egresados universitarios. La razón principal, lo que dice este estudio del BID del año 2010, pero que lo siguen diciendo los estudios actuales, que la razón principal fue el déficit crónico en el crecimiento de la productividad total de los factores. El aumento de la productividad total de los factores, entonces, de la eficiencia productiva, de la eficiencia con que usted combine el trabajo y el capital, debe estar en el centro de la política económica de los países de la región. El aumento de la productividad total de los factores necesarios para reducir la pobreza. Es decir, usted para reducir pobreza tiene que crecer, la economía tiene que crecer. Y si eso viene acompañado de mejoras en la distribución del ingreso y de la riqueza, pues es mucho más potente el impacto sobre la reducción de la pobreza que tenga el crecimiento económico. El mejoramiento de la productividad total de los factores en América Latina requiere mejorar la productividad, no solo de la industria manufacturera y del sector agrícola, que son los bienes considerados transables, donde se producen bienes comercializables o bienes transables, bienes que se pueden exportar o se pueden importar.
Esos son los denominados bienes transables. Principalmente debe enfocarse en el mejoramiento de la productividad total de los factores en el sector servicios. ¿Por qué? Porque si usted mide en cuánto contribuye el sector agrícola, en cuánto contribuye la industria, en cuánto contribuye el sector servicios y en dónde está la mayor cantidad porcentual y en términos relativos porcentuales, el empleo está en el sector servicios. Sector servicios generalmente aporta entre el 50 y 60% de todo el Producto Interno Bruto. Entonces, si usted mejora la eficiencia productiva en el sector servicios, pues lo está mejorando en un componente demasiado importante, el que tiene mayor peso en el Producto Interno Bruto. Aquí tengo una cita de uno de los últimos estudios hecho por Hoffman, un economista holandés que estuvo en la CEPAL y que en 2017 escribió un artículo sobre crecimiento económico en la región y concluyó lo siguiente: los resultados muestran que el lento crecimiento económico se debe básicamente a la contribución negativa de la producción total de los factores. El crecimiento fue negativo de la productividad total de los factores, de la eficiencia en todos los países y en casi todos los sectores, a pesar de los esfuerzos de inversión realizados en los últimos 20 años. Los países latinoamericanos se enfrentan a un auténtico problema de productividad, como muestra el análisis que ellos realizaron. Conclusiones. Los problemas de la productividad total de los factores son comunes a todos los sectores de la actividad económica y no parecen estar impulsados por el cambio estructural. Y el cambio estructural no es otra cosa que la reasignación de recursos de industrias, de trabajadores, de sectores de baja productividad a sectores de alta productividad. Si usted, en lugar de que crezca el sector formal de la economía, lo que crece es la informalidad, pues usted nunca va a tener aumento de la productividad total de los factores, porque el sector de la informalidad son sectores considerados de baja productividad laboral, donde hay pocas inversiones. Entonces, una de las maneras estándar de medir los aumentos de eficiencia es calcular los incrementos de la productividad total de los factores, es decir, la eficiencia con la que la economía transforma sus factores de producción acumulados en productos. Cuando se declara un crecimiento de la productividad total de los factores del 1%, esto equivale a decir que se obtuvo 1% más de producto a partir de los mismos recursos productivos, ¿no? Adelante, Frank, que tú habías levantado la mano. Era en la lámina anterior. En el numeral 2 señalaba allí capital, el recurso humano, pero inmediatamente estaba una L con el signo más. Entonces, pues no sé qué, eh, alusión a qué, a recursos humanos. ¿En dónde? Numeral 2. 2. L más lo que significa es fuerza de trabajo calificada. L es Gracias. trabajo, labor, ¿no? En inglés, labor. Labor plus es calificado. Porque yo puedo distinguir en la función de producción, puedo desagregar el factor trabajo en trabajo no calificado y trabajo calificado, ¿no? ¿No? De acuerdo. En el modelo de regresión que vaya a correr. Ahora, ustedes con Marisa Rosales van a ver esto con más, van a ver modelos de crecimiento económico, ¿no? Bueno, aquí en este gráfico lo que se muestra es la alta correlación. Correlación no es causalidad, como todos ustedes saben en estadística, pero aquí hay una teoría por detrás que nos dice que el ingreso por habitante es mayor en la medida que la productividad de los trabajadores sea mayor, la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores, ¿no? Entonces, este,
Eso es lo que nos dice este gráfico. Para mejorar el nivel de vida de todos los habitantes de América Latina y el Caribe, es imperativo elevar la productividad de los servicios. La mayoría de los trabajadores están empleados en este sector y la competitividad de los sectores primario e industrial depende de la disponibilidad de buenos medios de transporte y comunicaciones, sistemas eficientes de almacenamiento y distribución y muchos otros servicios. Bueno, aquí hay esta presentación yo se la voy a enviar a ustedes, eh, eh, cómo se desagrega, cuánto es la contribución de la productividad total de los factores. Esta columna que dice productividad, esta de aquí, esta es la PTF, cuánto contribuye. Vean ustedes en cuánto creció el Producto Interno Bruto, 2,2. Eso es la suma de estos tres, ¿no? La suma de estos tres. Ahora, ¿con cuánto contribuyó? Lo que nos dice el modelo econométrico es en cuánto contribuyó el capital, en cuánto contribuyó el trabajo y en cuánto contribuyó la tasa de crecimiento de la productividad total de los factores. El residuo de solo es esta columna que dice productividad. Esto es lo que aportó el trabajo a este 2,2 y esto es lo que aportó el capital. Entonces, vean ustedes esos países, vean para América Latina, esta importante tasa de crecimiento que tuvo, ¿no? Agregada, 4,2% promedio anual del producto de crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ¿cuánto contribuyó la productividad? Muy poco, muy poco. La mayor parte fue en los avances que tuvimos en la fuerza laboral, que esa fuerza laboral se fue educando, se fue capacitando, ¿no? Y las inversiones, el capital, ¿no? El capital. Aquí está el famoso Milagro Enrique. Adelante. Sí, gracias, profesor. Es que a mí me parece que es importante hacer una salvedad en este cuadro que tenemos enfrente, porque algo así como en Latinoamérica, por ejemplo, o en África, o en Oriente Medio, se mete a todo el mundo en el mismo saco. Y eso desde el punto de vista del análisis macroeconómico no es recomendable, porque no se tiene una visión clara de cuál país, por ejemplo. Bueno, eso se puede hacer. De hecho, deben haber estudios por países, ¿no? Seguro que sí, pero No, no. así a primera, el punto es que a primera vista uno ve, hay países que están detallados, como los primeros cuatro, ¿verdad? Y luego entonces en Latinoamérica es hablar de ese 4,2% en algún momento del 60 al 94, sí, pero ¿de qué país de Latinoamérica? No, ahí Entonces, hay países que crecieron más, países que crecieron menos, ¿no? En ese periodo, por supuesto, su crecimiento desigual, ¿no? Esos son estudios muy agregados, o sea, pero hay estudios por países, a montones. Hasta exacto. Venezuela, que no es un país que se destaca por sus buenas estadísticas, y ahora prácticamente no tenemos estadísticas económicas, hasta Venezuela, hay estudios, ¿no? Donde estiman la contribución de eso, ¿no? Hay estudios de Hausmann, estudios de profesores nuestros de la ULA, que José Mora estimó tasas de crecimiento, yo estimé tasas de modelos de Alberto. Profesor, viendo yo aquí este cuadro el que acaba de señalar Enrique acá, fíjese, ese 0,2% de productividad, bueno, asumiendo, ¿no? Uno trabajando bajo ese supuesto, que se incorpora el capital más eficiente, se logra una capacitación óptima de el capital humano. Ajá. Esa bajo contribución de ese residuo de solo sería falta de gerencia, es mi pregunta. Muchos factores. ¿Por qué baja la productividad total de los factores? Sí, ¿por qué una sociedad es ineficiente en la forma como combina el trabajo y el capital para producir? Puede ser falta de herencia, puede ser factores
de tipo institucional que impide que venga la inversión, que junto con la inversión extranjera venga la tecnología, etcétera, que el sector privado no invierte, entonces no compra patentes, no compra tecnología. O sea, hay muchos factores allí. Es un residuo que está allí que no se le puede atribuir ni al capital ni al trabajo en el modelo econométrico. Por eso se llama residuo de Solow, ¿no? Tobar, Frank. Ver ahí en el periodo de 1950, en 1973, caso de Japón, que ocupa en esa columna la cifra más elevada, 3.1 en capital, y también en la columna correspondiente a trabajo, también es 2.5 Claro, más pero vea la columna de alta, la PTF, 3,6. 3.6, Es decir, más de 3,6. un tercio se debió a las mejoras en la productividad total de los factores, al crecimiento en la productividad total. De este 9,2, 3,6 lo aportó las mejoras en la eficiencia productiva. Es decir, es un crecimiento deseable, ¿no? Porque tú puedes crecer mucho, pero es porque estás agregando más capital y más trabajo, pero no mayor eficiencia productiva. Esa es la utilidad del modelo, la utilidad de la contabilidad del crecimiento económico. Bueno, Agradecido. por último quiero hablarles porque tenemos que hacer un receso de 5 minutos para que vengan a exponer. Quiero hablarles de un trabajo que hizo el Banco Mundial en la primera década de este siglo, una comisión de economistas notables que la coordinó Michael Spence, eh, Premio Nobel de Economía, eh, y ellos estudiaron eh, los episodios de crecimiento económico de un conjunto de países que están aquí: Botswana, Brasil, China, Hong Kong, China, Indonesia, Japón, República de Corea, Corea del Sur, Malasia, Malta, Omán, Singapur, para unos periodos. Es decir, ellos lo que vieron en estos países fue que estos episodios de crecimiento, el ingreso per cápita al comienzo y luego al final del periodo, vean ustedes que son casos notables de crecimiento económico, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que hicieron estos países para crecer, para que se dieran estos episodios de crecimiento? ¿Cuáles fueron los elementos comunes? ¿Cuáles fueron los elementos comunes que esta comisión de notables economistas encontró? Aquí está, por ahí debe estar la referencia bibliográfica, el informe final de la Growth Commission del Banco Mundial. Dice: como un punto de partida, nosotros revisamos los casos de alto y sostenido crecimiento en el periodo de la posguerra. 13 economías califican: Botswana, Brasil, China, India. Two other countries, dos países adicionales, India y Vietnam, pueden estar en este proceso de crecimiento, de unirse a este grupo, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los elementos comunes que ellos encontraron en todos esos países que lograron crecer? Primero, eran países que explotaron la economía mundial. ¿Cómo la explotaron? Insertándose en la economía mundial, exportando hacia la economía mundial e importando bienes, materias primas, capital, tecnología. Ellos completamente se aprovecharon de la economía mundial, no fueron una economía cerrada. Ellos mantuvieron la estabilidad macroeconómica. ¿Y qué es mantener la estabilidad macroeconómica? Mantener una tasa de inflación baja, una tasa de inflación que no debe superar, que no debe llegar a los 2 dígitos, una tasa de inflación baja. ¿Y cómo un país logra tener una tasa de inflación baja? Principalmente manteniendo su equilibrio fiscal. Casi eso está estudiado, casi todos los episodios inflacionarios e hiperinflacionarios de América Latina se deben a la monetización de los déficits fiscales.
es decir, a meter, a monetizar déficits que lo inunda de dinero la economía, aumenta la demanda, pero la oferta no y los precios se van arriba y los tipos de cambio se van arriba porque esas monedas nacionales que inundan los mercados al final van a comprar divisas y entonces se retroalimenta con la devaluación. Pero eso está estudiado. Hay un estudio, eso lo pueden ver ustedes en su clase de política fiscal. Hay un estudio que hizo la Universidad de Chicago, otra universidad, la Universidad de Ontario, sobre los procesos inflacionarios en América Latina, donde se derivan. Sí, los economistas tenemos muchas diferencias, pero hay cosas en las que tenemos más o menos ciertos consensos, ¿no? Entonces, esto lo digo porque en materia monetaria, la inflación se reconoce como un fenómeno monetario, pero ¿por razones de qué? Por razones de déficit fiscales. Hay abundante literatura sobre esto que ustedes deben estudiar en las materias que les corresponden. Ahora, ellos también acumularon obtuvieron altas tasas de ahorro nacional y de ahorro, captaron ahorro en el extranjero para poder invertir, inversiones. Ellos dejaron que los mercados y no los gobiernos, dejaron que los mercados sirvieran de guía, las señales de precio de los mercados, no intervinieron tanto los mercados para que los precios enviaran señales sobre dónde debía invertirse y dónde no, ¿no? Ellos tuvieron gobiernos comprometidos, creíbles y capaces. Esos fueron los 5 elementos comunes que explican, según esta Comisión de Crecimiento Económico, esos episodios de altas tasas de crecimiento de esos países que les mostré. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Vamos a tomarnos 5 minutos de receso y regresamos a la exposición. Ok, profe. Bueno, 5 minutos para que tomemos agua. ¿Cuándo te toca a ti? Sí, al final el grupo 3 al grupo 1. No sé por qué siempre me confunde con la gente. Yo le digo a todo el mundo que yo estoy a punto de graduarme de medicina. Que le dijera algo a los compañeros. Yo dije algo, pero yo no me estoy a punto de graduar. Hubo un accidente ahí en Panguazuca hace ratito, ¿no? Pone el vídeo para que vean. Se fue claro para abajo, se llevó la baranda. ¿Qué baranda? Ahí en Panguazuca, donde se le llevaron, y un poquito más para acá. ¿Cuál baranda? El obstáculo, pues, de... Cayó de arriba del puente. Cayó de arriba de la carretera. De la carretera, Tengo que llegar y que andaba ebrio, no se chocó y voló para abajo, se fue la baranda. Ahí lo estaban sacando los pelos. Y fue hoy, después de yo pasé, pues te dije.
Yo creo que se nos está viendo. Sea un utilidad, no sé, porque la gente que nunca paga. No, sé que esto es como del gobierno. Sí, ahí se agarra. Que parece dinero a los compañeros. Tú, que ya te estás a punto de graduar, digamos, ya graduaste. Necesiten un compromiso. Bota la basura. Que dormir con alguien no te saca de ahí es peligroso. Hacer estrategias de desarrollo. Lo veo desde ese punto de vista. Una vez leído el documento que usted dijo para la exposición 1, eso fue lo que yo logré captar. Ajá, Daniel y Frank. Gracias, profesor. No, pues respondiendo a su pregunta inicial sobre el desarrollismo, a mí me causa una inquietud bastante interesante el hecho de que al principio, por ejemplo, el desarrollismo clásico que hablaba la lectura, pues se aleja un poco a lo que es el desarrollismo contemporáneo o el nuevo desarrollismo sobre la intervención moderada del Estado en las actividades económicas. Básicamente, con esa tendencia, esa sobreevaluación del tipo de cambio real y que perjudica a la industria, lo que usted hablaba hace ratico. Entonces, en suma, por ejemplo, eh, esa visión de no poder reducirse a los modelos estáticos o a los ajustes del mercado que usted hablaba en la mitad de la clase y que se hace necesaria pues una visión más histórica, más institucional del asunto, y que este nuevo desarrollismo pues
aparece como esa alternativa para las economías de ingreso medio, por así decirlo, que quedaron como estancadas pues en ese crecimiento económico, buscando como de alguna forma reconectar con estrategias de desarrollo, pero sin caer en las tendencias, políticas ¿cómo es que es el proteccionismo de lo que se hablaba? Entonces, básicamente esa era una idea que me causó inquietud del artículo. O sea que tú notas en el nuevo desarrollismo un planteamiento diferente al del desarrollismo clásico latinoamericano. Sí, 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 sobre todo con esa base que le comentaba de alejarse un poco a la intervención del Estado en esas tendencias económicas, pues las políticas industriales, la promoción de las estrategias de inversión, las acciones de infraestructura moderada. Pues yo sí pude, digamos, entender desde ese enfoque esa diferencia entre los dos tipos de desarrollismo. Ajá, Frank. Bueno, era un interrogante que me queda, porque obviamente esa no es mi formación. Tengo limitaciones allí que, bueno, es agradecer a estos compañeros que han hecho a profundidad unas categorías de análisis en las cuales Gunder Frank, el que yo estoy más familiarizado, y por supuesto a Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto. Pero, y bueno, bien estética, que pone el listón bien alto y que esperamos, digamos, tener la suficiente profundidad, rigor académico en la ocasión que nos corresponda para tener un performance similar. La inquietud que surge es en torno a esa enfermedad holandesa. Digamos, hay una transgénesis en un continente, digamos, un commodity soya. Brasil con su soya que ocasionó en otros sectores del agribusiness brasilero problemas. Argentina, Paraguay, Bolivia. Y entonces, digamos, y que ya el mercado mundial, en particular el europeo, ya ha puesto, digamos, mecanismos para, digamos, mitigar o superar esos efectos perversos que tienen esos commodities, que es con el reglamento de la Unión Europea contra la deforestación y la degradación forestal. Entonces, mi pregunta es, ¿se inserta ese metabolismo de la transgénesis de un continente por la soya en esa enfermedad holandesa? No, claro, claro, la enfermedad, un país exportador o gran exportador de soya que le genera ingresos importantes, eh, suponte tú que haya un auge de precios de la soya. Eso significa que le van a entrar muchas divisas, que la soya va a ser un sector en bonanza, ¿no? Y esa mayor entrada de divisas hace que el tipo de cambio, que aumente la oferta de divisas, de dólares en el país. Entonces el precio del dólar baja. Al bajar el precio del dólar, los sectores diferentes a la producción de soya empiezan a resentirse porque al bajar el precio del dólar se abaratan las importaciones y empiezan a competir con los otros bienes que compiten con esas importaciones. Y si se baja el precio del dólar, los que exportan por cada dólar que reciban van a recibir menos unidades de moneda nacional. Entonces, los otros sectores de bienes transables diferentes al sector que está en auge empiezan a resentirse, principalmente la industria manufacturera, no diversificada. Ahora repito, si el sector es lo suficientemente importante, la demanda de los servicios va a crecer. La demanda de los servicios de restaurante, de los servicios de estética personal, de construcción de viviendas, ¿no? Eh, que no son exportables, pero la demanda interna va a crecer. Entonces esos precios tienden a aumentar, ¿no? Mientras que los precios
Es decir, los servicios que son bienes no transables, no comercializables, tienden a aumentar, mientras que los precios de los bienes transables, diferentes a la soya en este caso, tienden a bajar. Entonces, la apreciación también del tipo de cambio también se mide como una relación entre la tasa a la que crecen los precios de los bienes transables versus la tasa a la que crecen los precios de los bienes no transables. Si eso está bajando, hay una apreciación del tipo de cambio real. Por ahí también tú le llegas a la medición del tipo de cambio real. Entonces, este es un tema complejo porque las economías latinoamericanas, como dependen mucho de la exportación de, de, de- de bienes agrícolas y mineros sujetos a estos periodos de precios volátiles, pero donde hay periodos de auge que generan estos problemas. Y entonces eso se combina con la política fiscal de los países que es procíclica, es decir, gastan mucho y no ahorran cuando les está entrando en la bonanza, pero cuando le viene la depresión, entonces tienen que reducir el gasto, entonces las economías se contraen porque no hay manera de contrarrestar el ciclo de precios de los productos que les generan los mayores ingresos. Este es un gran tema, ¿no? Y Bresser Pereira, que es un gran economista brasileño, un hombre ya de avanzada edad, pero que sigue muy activo, pues se ha dedicado a estudiar el tema de la enfermedad holandesa. Repito, en el tema 6 volveremos sobre esto. ¿Hay alguien más que quiera hacer algún comentario? Kelly creo que escribió algo por el chat. Kelly, ¿quieres compartirlo con nosotros? Kelly. Hola, buenas noches. No, no he escribido yo por el chat, pero creo que fue Rafael. Ah, creo que fue Rafael. Ok, bueno. Ok, entonces fíjense, terminamos la clase, unos anuncios rápidos. Yo la próxima semana no puedo dar clase, voy a estar muy ocupado. Les voy a mandar a visitar mi canal de YouTube, donde tengo una clase relacionada con el próximo tema que vamos a ver, que tiene que ver con desarrollo humano, con lo que nos queda queremos introducirnos a los ODS, ¿no? Recuérdense que hay una lectura, esa lectura, la exposición vamos a tener que diferirla para la clase de la semana, no del 21, sino de la semana siguiente. Pero la próxima vez que nos reunamos, entonces ya ustedes habrán visto mi clase, la cual les voy a mandar el link para que la vean y vamos a discutir sobre esa clase, no vamos a avanzar, no es que nos vamos a rezagar. La próxima clase va a ser más de tipo conversatorio y vamos a introducirnos en el tema de la teoría de Amartya Sen sobre eh, el desarrollo humano. El fundamento teórico viene de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, pero el que lo ha popularizado es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Hay una lectura que tienen que hacer sobre los ODS. Vamos a hacer esa exposición y vamos a tener una discusión también sobre eso, ¿no? Ya saben quiénes son los que están eh, eh, designados para hacer esa exposición. Bueno, estamos todos cansados. Que tengan buenas noches y nos veremos, Dios mediante. Seguimos interactuando por el chat, eh, etcétera. Entonces, buenas noches y hasta pronto. Buenas Gracias, noches, profesor. profesor. Buenas noches, gracias, feliz noche a Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.